El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En festividades como esta se interrumpe la sucesión de las lecturas que llevamos corrientemente. Durante esta semana ha sido la carta a los Hebreos, pero estamos hablando de una figura mayor, grandísima, en el proceso de la fe, de la evangelización, del nacimiento de la Iglesia, que es el apóstol San Pablo. Dejémonos llevar por su testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. ¿Qué nos presenta San Pablo desde su propia experiencia? Lo encontramos aquí y lo vemos también en la carta a los Gálatas. Se nos presenta a alguien motivado por el ímpetu de su propia religión. Y en su propia religión, aquello que era lo más importante era la ley con todas sus prescripciones. Al ser la ley lo más importante, entonces la correspondencia consiste en cumplir cada uno de sus preceptos. Se hace eso y tenemos asegurada la salvación. Así lo pensaba San Pablo. Y San Pablo era un buen fariseo. No estoy diciendo un mal fariseo, todo lo contrario, estoy diciendo era buen fariseo. Los fariseos pues realmente no eran malos. Y San Pablo nunca es presentado como un criminal. Simplemente obedecía a lo que la estructura religiosa de su tiempo y a lo que su mentalidad le decía para poder llevar a cabo la salvación de su pueblo. O sea, San Pablo estaba absolutamente convencido de que lo que estaba haciendo era normal: perseguir a los creyentes en Cristo. Y este relato del capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles enfatiza por 3 veces la palabra camino. O sea, ¿qué sentido tiene una cosa, insisto, que se puede decir una sola vez y se dice en el segmento de estos versículos, se dice 3 veces? ¿Sí? Me puse en camino, yendo de camino cerca a Damasco, el Señor le responde: levántate, continúa el camino hasta Damasco, porque aquí no se trata de la vía, digámoslo así, de la autopista hasta Damasco. No, él va a llegar hasta allá, obviamente, pero no se trata del camino como una carretera, se trata del camino que era el nombre que identificaba a la reunión de los primeros cristianos, cuando ellos cada sábado en la noche, ya por supuesto en su mentalidad y en su contexto, lo identificaban como el domingo y se reunían para celebrar lo que llamaban la fracción del pan, que luego se llamará Eucaristía. Ponerse en camino. Por lo general, gracias a la pintura de un famoso pintor llamado, perdón la redundancia, de un famoso pintor llamado Caravaggio, pues se pintó a San Pablo cayendo de un caballo. Realmente el pintor no estaba pensando en pintar un caballo para mostrar de esta manera la conversión de San Pablo, sino que lo que estaba queriendo hacer Caravaggio
en esa pintura tan bonita. Alguna vez ustedes podrán verla, podrán buscarla si quieren en sus redes sociales. Encontrarán que lo que está representando Caravaggio es al apóstol caído y el caballo que lo mira a él tumbado en el suelo. Es decir, todo ese orgullo, todo ese ímpetu que le daba su propia religión, todo eso se cae. O sea, la fuerza del caballo representada en una religión que sale, que persigue a los creyentes en Cristo, que quiere aplastarlos, ¿sí? Y que finalmente el apóstol cae asombrado. Ustedes lo verán en el suelo en esa pintura de Caravaggio con los brazos abiertos. Es el apóstol totalmente desarmado ante esa nueva fuerza que es la fuerza de Cristo. San Pablo va en camino, ¿sí? Pero no simplemente en el camino hacia Damasco, sino en el camino hacia Cristo. Va a encontrarse con Cristo. No es, insisto, la descripción de una carretera. Es la descripción del proceso espiritual de la transformación del apóstol San Pablo. Por eso se expresa de una manera tan específica. ¿Y qué le dice a través de Ananías, el apóstol que reemplazó a Judas? Saúl, hermano, recobra la vista. Recobra la vista. Este recobrar la vista significa recobrar todos los sentidos. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocer su voluntad, veas al justo, escuches su voz. 3 cosas principales. Te han elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo, escuches su voz. Esto es importantísimo. El que está ciego en todos los sentidos. Podemos utilizar como figura, por supuesto, con un gran respeto por las personas que tienen una discapacidad de la vista. Pero aquí se está usando en términos simbólicos. O sea, todo lo que implica el no poder captar la realidad. Esa realidad que incluye conocer, ver y ante todo escuchar. Por eso, San Pablo, que había perdido la vista, que estaba enceguecido por perseguir a los discípulos de Cristo, ahora él está empezando a entender. Se le abren los ojos. De igual manera, se enmarca esta expresión en el último capítulo del Evangelio de San Marcos. Y vamos a encontrar aquí pues algo que a alguno puede sorprenderle porque se escucha como un poco drástico. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Sí, en épocas antiguas de la historia eso pudo haberse interpretado de una manera muy rígida. Por supuesto que Jesús aquí está recurriendo a la voluntad de cada uno. El que quiera salvarse, sigue a Jesús, ¿sí? Adquiere la salvación. El que no quiera salvarse, pues nada se le impone. Sencillamente lo escoge y acepta, tendrá que aceptar también las consecuencias. Pero siguen 7 expresiones, 7 acciones muy interesantes de parte de los que son enviados por el resucitado. Echar demonios, hablar en lenguas nuevas, coger serpientes, beber un veneno mortal que no les hará daño, imponer las manos y a los enfermos quedar sanos, darles la sanación. 7 expresiones como número de perfección, que hablan de una tarea perfecta en manos imperfectas que son los misioneros, los enviados de Jesús. Bueno, pero padre, explíquenos un poco eso, ¿cómo así? ¿Se puede coger serpientes en las manos después de que uno sea enviado por Jesús y no le pasa nada? No, atención, hay que captar el sentido, el lenguaje que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, que hablarán en lenguas nuevas. El misionero tienen que mandarlo a un lugar donde él no conoce el idioma y sin embargo esa tarea que lleva de hacer conocer a Jesucristo es lo que le permite comunicarse con los otros. Coger serpientes en la mano, el símbolo de la serpiente
por lo general en toda la Biblia, nos remite siempre a aquello del capítulo 2 y 3 del libro del Génesis, la serpiente como representación del pecado. Cogerán el pecado en sus manos y podrán dominarlo, y podrán controlarlo, y podrán traer el perdón de Dios. Estamos frente a una página de la Biblia y de la historia que es maravillosa. Este hombre que, enceguecido por la ley, enceguecido por la persecución, por el deseo de imponerle a todos su punto de vista, de un momento a otro se da cuenta que es el punto de vista de Jesucristo. Entonces, de lo que se trata es de permitir que se nos abran los ojos, de permitir que nos demos cuenta que la salvación de Dios no actúa según nuestros propios criterios humanos, sino según los criterios de Dios. Escogidos para que seamos los anunciadores, los misioneros de esa palabra, y estemos siempre llevando una palabra de esperanza y una palabra de alegría y una palabra que restaure la existencia, especialmente de los más frágiles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.